Bienvenidos, hermanos. Hoy vamos a estar con el tema 6.3. La cuestión que espero abordar es el pecado original. No es para nada una clase agradable, pero estamos comprometidos con todo el consejo de Dios. Así que estaremos leyendo el capítulo 6.3 de la clase y voy a poneros aquí el bosquejo antes de leerlos la confesión de fe hoy. Ahí tenéis el bosquejo en la pantalla. Así que en primer lugar hablaremos sobre la culpa. En segundo lugar, la corrupción, porque claro, el pecado original aborda tanto nuestra culpa legal delante de Dios como la contaminación de nuestra naturaleza, las dos cosas, la culpa y la corrupción. Y luego veremos algunas consecuencias del pecado original. Antes entonces de leer el texto, el libro de texto de hoy, es muy importante que entendamos que el pecado original consiste en la culpa y la corrupción. Es decir, el pecado original tiene implicaciones legales y morales. El término legal que vamos a estar trabajando es la culpa y el vocablo moral que estaremos estudiando es la corrupción. En Adán somos legalmente culpables y moralmente corruptos. Bien, pues vamos a empezar pues hoy con el primer punto de la clase, la culpa, y por primera vez que tengo aquí la confesión a mano para que la veáis en la pantalla. Ok, os leo entonces las líneas 1 al 3 y luego unas palabras de las líneas 5 y 6. Aquí estamos hablando en primer lugar hoy de la culpa. Dice, siendo ellos se refiere a Adán y a Eva, que hemos estado viendo en estas semanas, siendo ellos la raíz de todo el género humano y estando por designio de Dios en lugar y en representación de toda la humanidad, la culpa del pecado fue imputada a toda su posteridad. Así que lo vamos a dar ahí, porque en el segundo punto hablaremos sobre la naturaleza corrompida, que sale mencionada en línea 4. Por ahora estamos interesados en hablar de esta culpa que fue imputada a toda la descendencia de Adán. ¿De acuerdo? Pues quito la confesión y vamos a empezar hoy entonces con el primer punto de la clase. Pongo aquí mis apuntes y voy a comenzar. Muy bien. Bueno, en el primer punto de esta clase estamos hablando sobre nuestro estado legal delante de Dios. Y según la confesión, lo que acabamos de leer, somos nosotros culpables. La culpa del pecado de Adán nos fue imputada. Es decir, el pecado, el primer pecado de Adán, es contado como si fuera nuestro. ¿Cómo podemos sostener esta idea bíblicamente? Pues os pondré un texto aquí en la pantalla, Romanos 5:12. El pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado entró la muerte. Y así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Os dais cuenta? Entonces el hombre, a través del cual el pecado entró en el mundo, fue Adán, se llamó Adán. Y curiosamente el apóstol aquí revela que en Adán todos los seres humanos pecaron. ¿Y cómo es esto posible? Porque Adán es la cabeza federal de la humanidad. Él es nuestro representante delante de Dios. A veces nos cuesta esta idea, sobre todo aquí en el occidente, porque la Biblia ve a la humanidad como un grupo, como una familia. No es simplemente un montón de individuos aislados, sino que la raza humana es una gran familia en Adán. De una sola sangre, dice el apóstol Pablo. Dios ha hecho todo el linaje de los hombres. Entonces, el día que Adán pecó contra su hacedor, él estaba realmente representando a toda su descendencia. Él servía como nuestro representante. En el comentario de G. E. Williamson a la Confesión de Westminster,
él utiliza un par de ilustraciones que resultan muy útiles y quisiera simplemente llamar vuestra atención hacia aquellas ilustraciones porque sirven para alumbrar esta idea que estoy procurando ahora enseñaros. Adán como nuestra cabeza federal, Adán como nuestro representante delante de Dios. Hay dos ilustraciones en el comentario de Williamson. La primera imagen que él utiliza es la de un padre que se muda a otro país. ¿Y qué pasa? Él se establece ahí y establece ahí su ciudadanía legal y luego el padre, desde luego, establece lo mismo para sus hijos que nacen ahí. Esta es la idea, ¿no? Los hijos luego, de alguna forma, son directamente afectados por la decisión de su padre, porque él es, por así decirlo, el representante de la familia. Si el padre se muda, la familia se muda con él. La segunda ilustración de Williamson es la de un gobernante civil, por ejemplo, un rey o un presidente que representa a toda la nación. Por ejemplo, si el presidente, si pensamos en Putin, por ejemplo, si él declara una guerra contra un país vecino, toda la nación está en guerra, porque el líder, el dirigente, es, por así decirlo, el representante de todo el país. Estos ejemplos nos ayudan, el ejemplo del padre, el ejemplo del dirigente político, estos ejemplos nos ayudan a entender el sentido en el cual Adán es nuestro representante. Él pecó en nuestro lugar y por su pecado todos nosotros, toda su descendencia, todos fuimos constituidos pecadores. Pablo dice un poco más adelante, en Romanos 5:19, por la desobediencia de un hombre, de nuevo es Adán, estar hablando de ahí de Adán, por la desobediencia de Adán, los muchos fueron constituidos pecadores. Es decir, antes de nosotros nacer, ya habíamos pecado en Adán. Aquí quisiera también señalar algo importante, a saber que solamente fue el primer pecado de Adán el que fue, digamos, realizado en nuestro lugar. Los demás pecados de Adán no nos fueron imputados. Pongo aquí la explicación de Williamson en la pantalla, porque es muy buena. Él dice, solo el primer pecado de Adán fue realizado por todos. Este acto fue una prueba en la cual Adán actuó como una persona representativa. Pero después de cometer el acto, Adán ya no actuaba como representante, de modo que el resto de sus pecados no son cargados a la cuenta de los demás. Entonces, el primer pecado de Adán nos es imputado, toda su descendencia recibe la imputación de este primer pecado y por tanto todos somos considerados pecadores en él. Todos somos constituidos pecadores ante el trono de Dios. Y Williamson acaba con una buena ilustración también en este sentido, el ejemplo de un presidente. Así como un presidente termina su mandato y entonces ya no actúa en el lugar de los demás, así también Adán terminó sus acciones representativas con ese primer pecado. Así que, de nuevo, excelente el ejemplo del dirigente político, en este caso el presidente. La imputación del pecado de Adán, entonces, a nuestra cuenta, significa que todos estamos bajo la ira de Dios. En nuestro estado natural, en nuestra condición fuera de Cristo, estamos bajo la cólera de un Dios santo. Legalmente hablando, somos culpables. Todos estamos condenados en Adán, y como dice Pablo en 1 Corintios 15, versículo 22, en Adán todos mueren. Así que tú, incluso antes de nacer, pecaste en Adán, y su pecado es contado como si fuera tuyo, porque él era tu cabeza federal. A veces la gente se queja de esta doctrina diciendo que no es justa, pero tenemos que acordarnos también de que la salvación es a través de nuestra cabeza federal, Jesucristo, y es su justicia la que nos salva eternamente. Así que yo bendigo a Dios por la doctrina, ¿no?, de Cristo como nuestra cabeza federal, y básicamente en Adán vemos un tipo de Cristo como nuestro representante. Pues hasta aquí el primer punto de la clase de hoy. Hemos estado abordando en primer lugar la culpa, y desde luego la culpa es un término ya legal. Estamos en la esfera de lo legal.
Y ahora, en segundo lugar, quisiera ahora investigar, sí, indagar en esta cuestión, que es más bien ahora moral, de índole moral. En segundo lugar, la corrupción. El pecado original es más que la culpa, es también la corrupción de nuestra naturaleza. Así que vamos a volver a leer nuestra confesión. Y de nuevo, a ver si lo puedo poner aquí. Ahí está, ¿ok? Entonces lo dejamos ahí por la línea 3, ¿verdad? La culpa del pecado fue imputada. Y vamos a seguir ahora con la cuarta línea. Dice, y la naturaleza corrompida, ok, ya estamos entrando en la esfera moral. Antes hablamos de la culpa, el ámbito legal, ahora la esfera moral. La naturaleza corrompida fue transmitida a toda su posteridad, que desciende de ellos por generación ordinaria. ¿Ok? Entonces, el pecado original conlleva algo más que una culpa legal. También involucra una dimensión moral. Wilhelmus A. Brackel, él definió el pecado original de la siguiente manera, y su definición es correctísima. Wilhelmus A. Brackel dice, el pecado original consiste en la culpa imputada, que ya desarrollamos en el primer punto de nuestra clase de hoy, la parte legal, y número 2, la contaminación inherente. Está ahí hablando de nuestra corrupción interna. Así que para tener una doctrina ortodoxa del pecado original, hay que confesar que el pecado original tiene que ver con culpa y con corrupción. En otras palabras, pues, no solamente somos legalmente culpables en Adán, también somos corruptos. Poseemos ahora una naturaleza corrompida, precisamente por el pecado de nuestro representante Adán. Hay bastantes textos en la Biblia que testifican de que es así. Tenemos una naturaleza ahora pecadora. Creo que el texto a lo mejor, bueno, uno de los más conocidos al menos, es el Salmo 51.5, que vimos la semana pasada. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. El contexto, por supuesto, es David considerando su adulterio con Betsabé. Y él reconoce que su pecado va mucho más allá de su pecado sexual con la mujer de Urías. Él identifica la raíz de su pecado en su concepción. Él nació en pecado porque era un hijo de Adán. Entonces David ya está reconociendo que su pecado, su naturaleza pecaminosa, esta corrupción le fue dada en el momento de la concepción. Y por supuesto hay muchos otros textos en la Biblia que nos revelan que el ser humano es pecador. Bueno, aquí tenéis algunos de ellos, sé que podríais vosotros nombrar muchos más. Génesis 6.5 dice, el Señor vio que la maldad del hombre será mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos de los corazones de ellos era de continuo solamente el mal. Que bueno, una sentencia terrible, ¿no? Tocante a la humanidad. Luego Génesis 8.21, Dios dice que el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Job, por su parte, está por cierto aquí hablando del hombre, del ser humano que nace en el mundo, dice, ¿quién hará limpio lo inmundo? Y dice, nadie. Y por cierto, cuando aquí dice Job lo inmundo, está refiriéndose a los seres humanos. Lo inmundo aquí es el hombre. Y un texto en el Nuevo Testamento que podemos apuntar para dar esta idea de que todos somos pecadores por naturaleza ahora, Efesios 2.3, éramos, ahí está, por naturaleza, hijos de ira, lo mismo que los demás. Es decir, no solamente estamos en oscuridad legal, sino también estamos en tinieblas morales. Y la semana que viene, si Dios quiere, estaremos con otro tema muy desagradable, que es la cuestión de los pecados actuales. Y aprenderemos que todos nuestros pecados actuales, en última instancia, emanan de la corrupción de nuestra naturaleza. Es el corazón podrido el que produce fornicaciones, mentiras, adulterios y un largo etcétera, ¿verdad? Estaremos entonces estudiando el tema del pecado actual la semana que viene y creo que a veces como creyentes tendemos a ser muy superficiales
a la hora de pensar en el pecado. El pecado es mucho más que soltar una palabrota. El pecado es algo bien radical. Está arraigado en el corazón del hombre. Y luego los pecados actuales son las manifestaciones externas, visibles, del pecado interno. Y todo lo que estoy diciendo se aplica también a los bebés. Es decir, David habla en el Salmo 51, ¿no? De que incluso siendo niño, siendo concebido, ya era pecador. Y los padres, muchos de vosotros sois padres, yo soy padre, conozco a muchos padres, y observamos que poco después de nacer, cuando nuestros infantes no consiguen lo que quieren, si no consiguen salirse con la suya, montan un escándalo, ¿verdad? Puede ser que no sean capaces de andar todavía, solamente están tomando leche, pero ellos sí saben cómo hacer que todo el mundo entienda que ellos están al mando, ¿eh? Ellos ponen las normas en casa. Y esta es la maldad en la cual todos nacemos. Joel Beeke, de hecho, hablando sobre este mismo tema, comenta en su libro Teologismática Reformada, la realidad del pecado es abrumadora e irrefutable. Su veneno comienza en la cuna y levanta su fea cabeza en las mentiras infantiles y la crueldad del patio del recreo. Así es así. Empiezan a pecar actualmente desde bien chiquititos. ¿Por qué? Porque tienen un corazón corrupto. Han recibido esta corrupción, esta contaminación inherente, según Wilhelmus A. Brackel. Y de hecho, hablando de Brackel, él también pone una buena ilustración en este sentido. Él dice, si un niño fuera educado sin ver un solo mal ejemplo, sí, aunque fuera hecho por una persona santísima en un desierto, este niño cometería espontáneamente todo tipo de pecado, como la experiencia lo verificará. Así es. A veces los padres dicen, ay, mi niño era muy bueno y después tuve que entrar en el colegio y empezó a ser muy rebelde y malo. ¿Qué va? Es una mentira. Tu niño era malo antes de ir al colegio. Lo que pasa es que en el colegio aprendió a ser más creativo con su maldad, pero él era malo antes de ir al colegio. Y es precisamente por esa razón que se dejó influenciar por las malas influencias también en el colegio. Todos somos pecadores. Tú no tienes que enseñar a tu hijo a hacer lo malo. Le sale de forma innata. Tú sí tienes que estar esforzándote por corregir a tu niño, llevarle por los caminos de justicia, de rectitud, de integridad, de luz, pero tú no tienes que enseñar a tu hijo a ser malo. Le va a salir de forma natural porque él es por naturaleza un hijo de ira. Tiene un corazón corrupto. Así que, hermanos, en cuanto al pecado original, pues, somos culpables, en primer lugar, legalmente culpables, y en segundo lugar, a nivel moral, somos corruptos. ¿Ok? Tenemos una naturaleza ya contaminada. Y vamos a acabar esta clase con el tercer punto, las consecuencias. Bien, la confesión ahora va a nombrar 4 consecuencias del pecado original. 4 consecuencias. Vamos a leer ahora a partir de la línea 6, donde lo dejamos, ¿ok? Antes leímos hasta por generación ordinaria, y ahora a partir de la sexta línea. 4 consecuencias. La primera, 1, siendo ahora concebidos en pecado. 2, siendo por naturaleza hijos de ira. 3, esclavos del pecado. 4, estando sujetos a la muerte y a todas las demás miserias espirituales, temporales, eternas, a no ser que el Señor Jesús los libre. ¿Ok? Ahí podéis ver 4 consecuencias del pecado original. 1, somos concebidos en pecado. 2, somos por naturaleza hijos de Dios. 3, somos esclavos del pecado. Y 4, estamos sujetos a una serie de miserias. Bueno, en primer lugar, ahí dice que... perdón, quito eso. ¿Cómo lo hago? Ahí está. Número 1, dice, en primer lugar, nacemos en pecado. Bueno, aquí lo único que tengo que hacer es volver a poner el versículo de nuestro hermano David, ¿verdad? Salmo 51:5. Nacemos en pecado, he aquí en maldad. En maldad he sido formado, en pecado me concibió
mi madre. Entonces, podemos observar aquí que David, antes de cometer cualquier tipo de pecado actual, ya era pecador porque había caído en su padre Adán. David entendió el principio de Adán como cabeza federal, como su representativo delante del Todopoderoso. Así que toda la raza de Adán ahora nace en pecado. En segundo lugar, los seres humanos ahora somos considerados hijos de ira. Hijos de ira. Así que dice ahí, línea 6, somos concebidos en pecado. Salmo 51:5. Ahora, siendo por naturaleza hijos de ira. Y lo único que tengo que hacer aquí de nuevo es repetir un versículo que ya hemos puesto. Efesios 2:3. Éramos por naturaleza hijos de ira. Lo mismo que los demás. Así que Pablo aquí da a entender que toda la raza humana, fuera de Jesucristo, toda la raza humana está bajo pecado, es una generación, es una raza que está bajo la ira de Dios. Estamos en enemistad con Dios debido al pecado original. La culpa y la corrupción ahora son nuestras. Es desagradable, pero es la verdad de la palabra. Número 3, ahora también somos esclavos del pecado. Si queréis un texto para respaldar esta idea, podéis apuntar si queréis Romanos 6:20. Romanos 6:20. La idea es que ya, somos del pecado. Pertenecemos al pecado. El pecado es como si fuera nuestro amo y seguimos voluntariamente los dictados de su terrible voluntad. Así que somos ya esclavos del pecado, ajenos a la justicia. Y finalmente, número 4, la confesión ahí habla de, algo que ya hemos estudiado en otros vídeos. Número 4, estamos ahora sujetos a una gran serie de miserias, ¿verdad? ¿Qué cosas podemos aquí tener en mente? Pues la enfermedad física, las enfermedades mentales, problemas sociales entre hombre y mujer, entre el hombre y la creación, entre, los hombres y los hombres, entre el hombre y Dios. Luego hay castigos divinos, está la muerte y desde luego la segunda muerte y todo lo negativo. Todas las cosas tristes, lamentables que vemos en esta vida, ¿cierto? Todos son en última instancia producto del pecado de nuestro padre Adán. Y todo esto demuestra lo mucho que Dios detesta, odia, aborrece el pecado. Todas estas miserias, tanto, como dice la confesión, estas miserias espirituales, temporales y eternas, revelan lo mucho que nuestro Dios odia el pecado. Y hermanos, ahí está la cosa. Si no estamos en Jesucristo, esta es la triste realidad. Es una condición de inmensas tinieblas. Así que nacemos en pecado, somos considerados hijos de ira, somos esclavos del pecado y ahora estamos sujetos a una larga serie de miserias. Y la confesión acaba diciendo, a no ser que el Señor Jesús los libre. Así que gloria a Dios, yo también tengo buenas noticias que contaros. Hoy precisamente no estamos hablando de estas buenas noticias, pero os puedo adelantar que toda esta maldición que recae sobre nosotros debido al pecado de Adán puede ser ahora quitado por medio de otra cabeza federal, el Señor Jesucristo. Y por su justicia podemos ser declarados justos ante Dios. Aleluya, amén. Así que gracias a Dios que incluso hoy, una clase muy desagradable, una clase, digamos, fea, no ha sido para nada bonita la clase de hoy, pero incluso podemos acabar esta clase con esperanza, sabiendo que hay un Salvador, hay un segundo Adán, su nombre es Jesucristo, y Él puede salvarnos. Gloria a su santo nombre. Así que hoy hemos visto 3 puntos, hermanos. El pecado original, en primer lugar, nos habla de la culpa legal. El pecado original también, en segundo lugar, nos habla de nuestra corrupción moral. Y luego hemos visto 4 consecuencias de este pecado original. Lo que acabo de comentaros. A saber, somos concebidos en pecado, somos considerados hijos de ira, somos esclavos del pecado,
y ahora estamos sujetos a una serie de miserias. Pero bendito sea Dios por su Hijo Jesucristo, el segundo Adán, el cual puede anular el pecado del primer Adán y ahora vestirnos de su perfecta justicia. Gloria a Dios por su soberana gracia y gloria a Dios por su incomparable Hijo, Jesucristo, nuestro sustituto. Os envío un abrazo en el tierno amor de Jesucristo desde Almería, España. Gracias por acompañarme como siempre. Acabamos diciendo, Soli Deo Gloria. Amén.